Bienvenidos a Rock and Roll, su podcast de rock, risas y diversión más, bueno, no sé si popular, pero el más chido del mundo. Me vale. Por lo menos el más ameno en cuanto a música. Sí, y de otros temas también, ¿no? Sí, claro. Es el único podcast que involucra opciones de música, un poquito de videojuegos también, de repente, y temas varios, controversias. Sí, generacionales. y que odiamos completamente las listas de Rolling Stones. Bueno, hoy no está el joven Eni con nosotros. Está ocupado. Está ocupado. Está pensando cosas. No puedo unirse el día de hoy, pero sin embargo vamos a traer un tema que creo que a él le hubiera gustado mucho porque le gusta mucho. Sí. Bueno, ya lo vieron en el título, vamos a hablar de videojuegos. Esta es la tercera o segunda parte. Es la segunda vez que vamos a hablar de música en videojuegos. La vez pasada se dividió en 2 capítulos porque estuvo largo. Fue con Richo. Sí, fue con Richo, y también tal vez me confundo porque justo lo que platicábamos hace rato cuando hablamos de nuestros inicios, involucramos mucho también los videojuegos. Sí. Tal vez por eso se me hace más. Es que, quieras o no, la música en los videojuegos te marca muchísimo. Sí, y más si involucra música que te gusta. Bueno, antes de que empecemos con el tema, breves culturales. Nuestros patrocinadores, Freya Sex Shop, aquí van a aparecer los números. Entregas a domicilio las 24 horas. Ya saben, con el joven Tony todo es muy discreto. Dense una vuelta, vean qué hay. Por curiosidad, ahí escriban, pregunten por algo. Pueden encontrar cosas divertidas, pueden encontrar cosas que simplemente necesiten. Recomendaciones también tenemos, todo muy discreto. Y también Mexican Legion, ya lo saben, diseños que tenemos para diferentes playeras. Ya dijimos que vamos a hacer la campaña de el mejor comentario, la mejor anécdota que tengan por capítulo, déjenlo en los comentarios. Y bueno, de ahí se va a hacer una selección. De ahí todavía no hemos hecho la primera, porque todavía no hay muchos comentarios. Entre los miles de comentarios que nos llegamos a seleccionar a uno, y se va a llevar su playera de la banda que más les guste, con un diseño obviamente personalizado de Mexican Legion, ¿va? Y de ahí, bueno, primero cultural, pues también apenas fue la Feria de Puebla. Cuando vean el capítulo ya va a haber acabado. Siempre sí estuvo Scorpions, eso estuvo interesante. Sí, yo pensé que no llegaban, Yo tampoco, pues ves el programa pasado, estaban con que ya habían cancelado. Uh-huh. Y se mantuvo, porque habían cancelado en otros lados, por parte de su gira. Y a la mera hora sí llegaron. A la mera hora sí llegaron, y todavía, bueno, nosotros quisimos ir, bueno, yo con mi pareja, uh-huh. También vamos a llevar a mi suegro, y había muchísima gente, y hubo un aguacero, no estábamos preparados, entonces solamente en cuanto empezó el aguacero mejor nos fuimos, uh-huh. Pero después sí fui al The Killers, uh-huh. Y curiosamente, dado a que unos amigos que iban a ir al concierto no llegaron a tiempo, por así decirlo, se les hizo un poquito tarde, tuve que platicar con los oficiales para ver si me dejaban que los esperaran. Y que no tuvieran que formarse hasta el final. Y me comentaba uno de los policías que se salió de control, güey. 45,000 personas y ya se quitaron las vallas. Sí. Se volvió loca la gente. Sí, ahí lo que estábamos platicando con el poli es que creo que cometió un error muy grande, dejar que mucha gente se hiciera la fila. Y no hubo como entradas al recinto donde iba a ser ya el concierto hasta las 8 de la noche. Uh-huh. Entonces se hizo una fila que llegaba hasta que daba la vuelta a todo. A la feria, o sea, llegaba hasta la entrada de la feria, y dices, ¿qué pex? Y justo cuando dejan entrar, creo que ya había mucha gente muy desesperada entrando, o sea, queriendo entrar, y veías unas filas enormes, pues les valió. Sí, vieron la oportunidad y la tomaron. Sí. Y aparte desde Scorpions vi que ya había 2 filas. Los que llevaban 1 o 2 días esperando a Scorpions, y otro con donde empezaba la de los Killers, que también se aventaban todo el día cantando. Sí, no manches. Y justo lo que me decía el polis, que sí, se sobrepasaron. Y cuando fui al de los Killers,
dejaron entrar desde como las 3 de la tarde, justo yo creo que para que no pasara eso y cada quien pues ya ibas entrando y pues ya te tocaba esperar, pero ya digamos en el escenario pues ya esperando a ver hasta que tocara, ¿no? Pero creo que fue mejor estrategia a que dejar que se juntara un chorro de gente y de repente nada más como abrirle a la llave y se fue todo el agua. Pues hasta en el Foro Sol así le hacen, dejan que entre la gente. Sí, pues tú sabes, si quieres llegar bien temprano, ahí si quieres. Pues tú vas a ir, te vas a tener que esperar como 6 horas en lo que empieza. Como en el de, al que fuimos, al de Iron Maiden. Sí. Cuando llegamos no estaba no se veía lleno. Pero ya cuando salió Iron Maiden... Ya estaba a reventar. Se nos perdió un cuate que fue al baño. Ya no lo vimos hasta la salida. Sí, hay un saludo a toda la bandita de los que están en nuestro grupo personal de Backend. Ahí está el Dani, está Chucho, está Diego, Beto. Felicidades Beto, fue tu cumpleaños. Muchas felicidades Beto. A ver cómo nos acompañas a un podcast, sí, ¿no? Estaría chido. Bueno, el Bernie no fue, pero ahí está en el grupo. Ya sabes, de Iron Maiden. Ahí se la pasa uno chido, ¿no? Sí. Hay buenas recomendaciones de repente de rolas. Y bueno, pues ese fue el horario cultural. De ahí, bueno, vamos a pasar a... Chuy, estaría padre que viniera, porque por las pláticas que hemos tenido de música con él, también le sabe bastante profundo al tema. Ahí en ese grupito hay mucho que sí le gusta el rock pesado, pesado, y que aparte le sabe a diferentes bandas. Pero bueno, estaría chido que un día se lancen. Sí. Qué show. Va, entonces vamos a hablar de música en los videojuegos. Les trajimos 4 videojuegos de los que queremos platicar. Como les decía, no está Amy, pero él quería platicar mucho de Last of Us. Si vieron el primer capítulo de esta tercera temporada, van a ver que yo la regué. Ya nadie te culpa, ya falta. No, pero lo que quería decir es justo cuando queríamos grabar el de los videojuegos, fue cuando la regué con los micrófonos. Sí. Y pues nos pasamos 2 horas hablando de videojuegos. Hubo mucha área de oportunidad. Pero por eso sé que le gustaría mucho estar hablando de eso, porque es un videojuego que a él le gusta mucho, que es el de Last of Us. Vamos a hablar de Last of Us, de Final Fantasy VIII, de Mega Man X y de Legend of Zelda Ocarina of Time. Sí, que la vez pasada que hablamos de videojuegos, hablamos de Mega Man 4. Pero justo es la evolución de Rockman, bueno, lo vamos a decir un poquito más antes, del Mega Man viejito a la nueva evolución. Correcto. Y con esta fase que traemos ya de esta estructura que le queremos ir dando al programa, pues pasamos a lo que sería ay, se me olvida porque todavía es como muy nuevo. No te preocupes, así. Rockstar Anonymous, para contar la historia de justamente el tema que queremos platicar. Entonces, si quieres, arráncate, Tony. Ok, pues, ¿qué tal si empezamos? Bueno, yo traigo como que la lista de las canciones que yo creo que son las más destacables de Final Fantasy VIII. Date. Para empezar, la lista de canciones del soundtrack original de Final Fantasy VIII son más de 80 canciones. Sí, estaba... lo platicamos a ver, estaba largo, ¿no? Sí, o sea, tienen canciones hasta para cuando entras a una tienda y todo. Y claramente muchas de esas, o algunas de esas, están inspiradas en versiones pasadas de otros juegos y las readaptan, pero también muchísimas obras son específicas para los personajes, ¿no? Sí. O para ciertas escenas, para ciertas partes de la historia. Y algunas de esas sobresalen más que otras, y es lo que también busca el creador, que es Nobuo Uematsu. Ese, seguramente ya lo has escuchado. Pues es el que hizo de varios finals, ¿no? Todos. Sí, todos. De eso. Sí. Él tiene el récord de que ha hecho todos. Pregunta, ¿sabes si él fue el mismo de Lost Odyssey para la música? No toda, pero sí estuvo muy involucrado. Bueno, contexto, porque no sé si todos habían jugado Lost Odyssey. Creo que lo platicábamos hace rato, un juego muy infravalorado, pero justamente es de los mismos juegos, digamos, que siguen esa línea de Final Fantasy. No es un RPG japonés, que igual es mucho del tema de las batallas por turnos. Y pues sigue más o menos la evolución de cualquier Final Fantasy. Tienes que subir de nivel para llegar a ciertas zonas.
pues todos tienen una historia muy original. Ajá. Cada personaje tiene se llaman trabajos. Uno es mago, otro es ladrón, otro es guerrero, otro es tanque y así. Ya conforme subes de nivel, vas mejorando las habilidades, aprendes nuevas habilidades, nuevos poderes, magias, nuevos sí. ataques, Sí. ¿no? Algún día hablaremos de D&D aquí. Yo creo que sí, porque tiene mucha música original muy buena. Y creo que las películas, bueno, hay unas que La película es una joya, infravalorado. La de ahorita sí, la de Among Thieves, creo Sí, que es una joyísima. La de los que fue como 2000 o 90, esa esta fuera, está muy se la pueden triste. saltar. Pero esta es muy buena. Si tienen la oportunidad de verla, piérdanse. Aprovechenla. Pero la nueva, veanla, está bien buena. Sí, se supone, volviendo al tema de los Odyssey, la tirada de Xbox era que fuera la nueva generación de Final Fantasies para Xbox únicamente. Y tenían contemplado igual como 15 los Odysseys, pero no tuvo las ventas esperadas, pero era buenísimo. No pegó, pero creo que por la parte comercial, para los que si les gustan los RPGs japoneses y tipo Final, como los Final viejitos, es muy bueno. Sí. Es muy bueno. La neta. Yo creo que más adelante vamos a profundizar un poquito más en los Final. Pero mira, ahorita voy a empezar con una de las canciones más emblemáticas de este juego. Se llama Liberi Fatali, que es la obra prácticamente con la que empieza la historia de Final Fantasy. Ok, o sea, en el inicio. Hasta en el intro, en el trailer del juego, te ponen esta canción. Ok. Que es cuando empieza con los campos, que está... Hablando de Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII. Es una inspiración completamente en Carmina Burana. Sí metieron como mucho ese estilo, ¿no? Sí, ahorita que recuerdo. Sí, y precisamente lo curioso es que a pesar de que el sistema tenía muchas limitaciones, metieron coros con voces reales, metieron composiciones con instrumentos completamente, no eran midis, no eran samples como lo hicieron en otras partes del juego, pero esta parte específicamente la metieron la música como tal, metieron el video como tal. Ok. Que también era algo interesante. Era algo muy revolucionario para el PlayStation 1. Hay muchos que nacieron ya con el PlayStation 3. Contexto, bueno, ahí, ¿de qué año fue Final Fantasy VIII, te acuerdas? No, pero ahorita te lo busco. Ok, porque justo era en la parte de los 90s cuando pasaba la transición del Super Nintendo al Nintendo 64 y, dato curioso, eso, bueno, no lo investigué para esto, pero da la casualidad que me eché un documental de PlayStation contra Nintendo, o bueno, Sony contra Nintendo como marcas. Resulta que para el Nintendo 64 Nintendo realmente quería sacar un concepto de consola más enfocado a los discos, o sea, el compact disc. Y habían hablado con Sony para hacer un joint venture, o bueno, en este caso, si no saben qué es un joint venture, es una alianza estratégica comercial para sacar un producto en conjunto. Y ahí resulta que hicieron el desarrollo justamente de la consola que en teoría iba a ser el PlayStation, bueno, que terminó siendo el PlayStation, pero iba a ser el Nintendo 64. Sí, que Nintendo a la mera hora se echó para atrás. Sí, y justo se echó para atrás. Sony se enojó mucho porque lo que decía Nintendo es que el problema del compact disc era que era clonable y que no quería nada que fuera clonable, a pesar de que tenía una mayor capacidad que el cartucho, ¿no? Que ya en su momento fue del Super Nintendo y pasó al 64. Sí. Pues se pusieron sus moños, no quisieron, deshicieron el trato con Sony y Sony se enojó mucho. Es cuando dices, se nota que a veces hay muchas decisiones en eso. No fue estrategia, eso fue visceral, fue por enojo. Dijeron, sí, vamos a sacar una consola nosotros. Pues ya la desarrollamos. Y una de las consolas más exitosas de toda la historia. Le ganó, en ventas le ganó al 64 y mucho fue justamente por la estrategia de que fueran discos compactos. Sí.
Eso le ayudó, yo creo que también a justo a la primera como gama de videojuegos que salieron en esa época, que fue Resident Evil, Final Fantasy VII, llegó poco a poco el 8. Digo, sí, tenían esos juegos tal vez como 3, 4 discos, pero se notaba mucho la diferencia entre un juego de PlayStation y un juego del 64. Sí, y ya, bueno, ya nos podemos meter hasta con el Sega y todo eso, pero... No, ahorita no es el nos momento, llevamos ¿no? unas... Sí, ahorita no es el unos momento. capítulos, sí. El Final Fantasy VIII salió en el 99. Justo, ¿no? O sea, creo que sí estaba como el boom de eso. Creo que, si no mal recuerdo, el PlayStation salió en el 97 o 98. Si no, pónganme en los comentarios, corríjanme, no hay bronca. Pero justo ahí estaba el boom del PlayStation. Sí, y ya volviendo completamente a la canción. la grabación se hizo en una iglesia en Japón, precisamente para darle un sonido como de ritual religioso. Eso no lo sabía. Sí. Qué loco. Y toda la canción tiene como que un ritmo constante que es un latido de corazón para simbolizar la conexión que hay entre todos los personajes. Ah, mira. Está muy, muy desarrollada toda loco. Esta onda de Nobuo Uematsu. Sí. Ok. Te la recomiendo. También algo que nos había preguntado aquella vez Einar, y lamentablemente ahorita no puede, porque no está. Fue que si estas canciones las pondríamos, por ejemplo, en el coche o fuera de que estoy jugando el juego, y para mí estas canciones precisamente entran en esta categoría en las que las puedo escuchar fuera del juego. Sí, ¿no? Poner, un miércoles mientras estoy haciendo cualquier cosa en la compu, pongo la lista. Ok. Ah, qué loco. Habría que escuchar, todavía no la escucho. Necesito escuchar toda la lista. Ahorita no te acuerdas, pero sí estoy seguro que sí la has escuchado. Bueno, sí, si jugaron el juego, pues obviamente en algún punto los tuviste que haber escuchado. No recuerdo muy bien, pero hay que escucharlo. Vamos a escucharlo. Sí. De ahí otro éxito, también una canción muy romántica, se llama Eyes on Me, que se volvió todo un éxito del pop. Ok. La influencia reveló que la letra se basó en la historia real que le contó un amigo, una mujer que escribía cartas a un piloto de guerra, pero nunca recibió respuesta. Esto es similar a lo que pasó con dos personajes, con dos NPCs. Bueno, no, uno sí es jugable, el otro no. Es Laguna y Julia, que es como el eterno amor de Laguna. La historia de ellos está muy, muy buena. Ya un poquito más antes, tal vez profundizo un poquito más en el lore. La grabación fue Faye Wong. Se grabó en inglés completamente. Aunque no es su idioma natal, pero es un trabajo buenísimo. Muy bueno, ok. Hay que escucharla, vamos a escucharla. Ahí se los vamos a dejar. Ya saben también lo que he estado haciendo últimamente. Únanse síganos en tanto en Facebook como en Instagram. Ahí dejamos también la información acerca de las listas, de lo que vamos platicando acá. Entonces también ahí vamos a hacer una listita. Y justamente esta canción ganó un Japan Gold Award. Ah, mira, qué loco. En el 99. Y esta canción hizo que se popularizara tanto el juego que vendió más de 1 millón de copias. Tan solo por esa canción. Por la canción. Sí. Bueno, es que los japoneses sí tienen un issue con todo lo que creo que es muy cultural, tanto de animes como de videojuegos. Sí, es que es parte lo llevan a otro nivel. Sí, ¿no? Así como aquí la música banda es cultura. Ya los videojuegos y el anime sin problema. Sí. Okay. De ahí, uno de mis temas favoritos, que es con uno de los personajes, por ejemplo, no juegas tanto con él, con Laguna. Okay. Es el tema de The Man with the Machine Gun. Okay. Uematsu usó un sintetizador con distorsión para darle un aire rebelde al tema de Laguna, contrastando con la orquesta del resto del juego, porque todo lo demás está como que mucha orquesta, todo muy épico. Aquí quiso experimentar. Sí, metió sintetizadores, distorsiones y un ritmo adictivo. Okay. Como es algo repetitivo, pero sí te mantiene así en frega. Okay. Está muy bueno. Mira, la percusión imita el sonido de una ametralladora, coordinándose con los ataques de Laguna en las batallas. Eso está curioso, porque como Laguna pelea con una metralleta, la canción va al ritmo de la metralleta conforme vas atacando.
Ah, qué loco. Sí, está muy Está loco. curioso. Ok. Ah, pues qué chido. De ahí nos vamos con otra canción que se llama Fisherman Horizon. Ok. El horizonte del pescador. Ajá. Y justamente esta canción es muy icónica porque en la historia llegas a una parte de la historia, del juego, en el que parece que todo se va a ir a la mierda. Ok. Y es la última o de las pocas veces que tienen para relajarse. Entonces el tono del juego baja muchísimo. Mucho. La canción la soñó prácticamente. Se imaginó una isla flotando. Ok. Y con base en ese sueño, él se imaginó toda esta rítmica de la música que le da de calma, de un lugar donde pueden estar en paz. Está muy relajado. Cuando quieres trabajar o estudiar o algo, lo pones de fondo. Mira. Chulada. Sí. Ok, nice. Pues hay que intentarlo. Vamos a poner esta playlist para que en el momento en el que esté chambeando vamos a ver. Sí. Algo muy chistoso es que por las mismas limitaciones del PlayStation 1 hicieron samples cortitos y los repitieron en varios lugares. Okay. Para que la canción sonara todo el tiempo. ¿No? Sí, pero fuera corta. No. Pues es que suena durante toda tu estancia ahí. Ajá, o sea, me refiero a que justo como es cortito el archivo, ajá, sí, ocupaba poco espacio. Poco espacio. Y Type Booklet, pues obviamente nada más tenía como el comando de que estuviera reproduciendo. De que ciertas partes estuvieran repitiendo. Muy creativo. Es que Uematsu no solamente creaba la música, no le de ahí están las canciones, hagan lo que quieran, sino se metía a cómo utilizar el sistema, cómo aprovecharlo, como la forma creativa, porque empezó desde Final Fantasy 1. No, yo creo, bueno, no sé, me imagino que de seguro tal vez había como un líder de todo el proyecto, donde tal vez también les decía, a ver, no pueden poner canciones de 10 minutos porque tengo un espacio muy limitado. El juego va a ser de 14 discos. Y de pura música. Sí, de pura música. De ahí nos vamos con una canción más movida, más metalera, más rockera, The Extreme, que es la canción de la batalla final. Esta canción tiene los coros inversos. Mezcló coros grabados al revés con una orquesta sinfónica para crear un efecto sobrenatural, adecuado para el enfrentamiento contra Ultimacia. Que era la jefa, ¿no? Ajá. Ahorita es que les voy a resumir un poquito de la historia, un poquito más antes, porque sí tarde años. Todos, quien te diga que la primera entendió Final Fantasy VIII te está mintiendo. Es como, ahorita me hiciste recordar mucho, quien te diga que entiende completamente Neon Genesis Evangelion. No es cierto. No. Trae puro sueño, diría. Sí, trae puro sueño, sí. Y justamente esta canción tiene 3 fases que reflejan la evolución de la batalla: misterio, desesperación y heroísmo. Mira. Y se va reflejando en el progreso de la batalla, cómo le vas bajando vida. Mira. Está cool. Sí. Digo, supongo que entonces se escuchan cosas al revés. Eso me quiere decir. Sí. No más, se escucha bien satánico, güey. Sí, como los mismos coros los ponen en sample al revés y se escucha. Sí, te malviaja, ¿no? Sí, te pone tenso. Sentir que estás haciendo aquí. Sí. ¿No has visto el reel de cuando le piden a una Alexa que se eche unos, no me acuerdo si son rezos satánicos, no sé qué pedo? Sí, Alexa invoca al diablo. Pobre señora, No, Alexa, no. Está muy buena. Está bueno. De ahí nos vamos a una melodía, no es una canción completa, es una melodía muy simbólica que habla sobre la historia de Laguna, donde él recuerda una canción de Julia que ella compone y él hace una reinterpretación pero con puro silbido. Y esta canción se vuelve muy, muy icónica porque es su versión de cómo él la recuerda, con la nostalgia que tiene con la relación que pudo haber tenido con ella, porque los dos se amaban profundamente pero jamás se lo pudieron confesar. La guerra los separó. Triste. Sí, está muy, muy melancólico eso. Qué loco. Sí. Entonces, también está cortita,
Se la recomiendo mucho si les gustan las melodías aquí romanticonas. Romanticonas, ok. De ahí, mi canción favorita de todo Final Fantasy VIII es la canción principal de Squall, que es el Personaje principal. Se llama Maybe I'm a Lion. Y cuando presentan esta canción es cuando él redescubre su propósito por lo que está haciendo por sus amigos, por su familia. Muchos eran compañeros como de una escuela, una institución, sí, ¿no? Sí, todo esto se desarrolla en Balamb Garden. Los Gardens eran escuelas de mercenarios, que había varias en todo este planeta. Okay. Y en el que juegas es Balamb. Ok. Ah, mira, está chido. Pues hay que escuchar el tema de Squall entonces. Sí. Va. Y a ver. ¿Dónde está? Ahora sí, un pequeño resumen de la historia. Porque si me voy muy a fondo, los podemos llevar todo. Sí, probablemente. A ver. El juego sigue a Squall Lionheart, un joven mercenario entrenado en Balamb Garden, una academia militar que forma Siths. Los Siths son los mercenarios de cada una de estas instituciones de mercenarios. Y cuando alcanzas el nivel de Sith, te vas del Garden. Ok. Haces tareas para... ¿Te gradúas? Ajá. Okay. Es exactamente una graduación. Te dan chambas en otras ciudades, te contratan que para la revolución, que para sacar a alguien, que para escoltar a alguien, que para ayudar a alguien. Nomás tú vuelves un Witcher. Ajá. Okay. Witcher, pero no solo con monstruos, ¿no? Para lo que te usen. Okay. Su misión inicial es ayudar a Rinoa Heartily, líder del grupo rebelde que tratan de liberar Timber, la ciudad que está ocupada por el imperio de Galbadia. Sin embargo, la trama da un giro cuando descubren que Edea, la misteriosa bruja que controla Galbadia, está conectada con el pasado de los personajes y una amenaza mayor, Ultimacia, una bruja del futuro que busca comprimir el tiempo para dominar todas las eras. Ok, sí, tienes razón. Probablemente quien te diga que entendió todo eso a la primera, cuestionable. A ver, guerra entre las naciones, Galbadia, Estar y las ciudades como Balamb y Timber son las que están en guerra. Las brujas, seres con poderes mágicos que influyen en la historia, como Adel, Edea y Ultimacia. Edea es la que está vinculada a los personajes. Adel es la bruja que vive en la luna. Y Ultimacia es la bruja del futuro que quiere apoderarse del tiempo. Ok, qué loco. Sí. Luego el viaje en el tiempo. Ultimacia intenta alterar el pasado para evitar su destino. Crea un loop temporal, que es el que el que tratan de evitar. Se dan cuenta que uno de los poderes que más utilizan les borra la memoria. Ok. Ah, mira, qué loco. Y es cuando empieza todo este loop. Está intenso, sí, está interesante. Sí, te digo, quien te haya dicho que la primera te está mintiendo. Pero creo que sí es muy divertido, ¿no? O sea, jugarlo. Sí, ¿no? Sobre todo si te gusta el juego de exploración, de estrategia, de mucho grindear. Grindear es pasar mucho tiempo subiendo de nivel, explorar mucho la misma zona para subir el nivel, matar muchas veces al mismo tipo de monstruo para subir el nivel o para conseguir un ítem específico para conseguir una mejor arma. Sí. Porque también es de los juegos que tienen muchas cosas secretas. Ok. Si quieres pasarlo al 100, necesitas mucho tiempo. No, yo me acuerdo cuando yo jugué Final Fantasy VII, le invertí sin problema unos 160 horas. Sí, y seguramente, como todos, la primera vez que lo jugamos, sobre todo los Final Fantasy, te saltas muchas cosas. Sí, no lo ves. Que existen. Hasta que tal vez, o sea, creo que es un buen ejercicio. Si les gusta este tipo de juegos, yo lo que recomendaría es pásenlos una vez, como Dios les dé a entender, y después pásenlo buscando toda la información. Sí, porque precisamente Square Enix lanza las guías oficiales donde viene absolutamente todo, ¿no? Sí. Y ya con eso creo que sí cambia mucho, y creo que te da un sabor diferente ya haberlo vivido cuando te costó muchísimo, a cuando ya se vuelve como más sencillo por todo el tiempo y las cosas que le invertiste. Y pasas de tardar
ciento y tantas horas a jugarlo a unas 20. Sí, está bien. Va que va. Ok, perfecto. Ese es todo el info hasta de ahí algo de Final Fantasy podría ser mucho más. Bueno, recuerden, Final Fantasy 8, no se vayan a mal viajar, porque hablar de Final Fantasy en general sería muchos capítulos de puro Final Fantasy, sin problema. Ok, perfecto. De ahí entonces nos pasamos a Last of Us. Last of Us. Entonces déjenme, yo traigo aquí mis apuntes. Final Fantasy 8 es el primer Final Fantasy que yo jugué. Entonces, por eso también se volvió uno de mis favoritos. Aunque ahorita ya jugué varios más, pero el 8 sigue teniendo un lugar especial. Te pegó en el cora. Sí, porque aunque no seas una... Es que si te gustan puros juegos de acción y eso, probablemente no te vaya a gustar porque es mucha historia. Sí, pasa similar tal vez a lo que siempre decimos con las canciones, ¿no? Depende mucho de tu tipo de gusto. Sí, qué tan abierto estés a experimentar nuevos tipos de juegos. Pero si te gustan los juegos con historia, con mucho sentimiento, mucho japonés, mucho... No, y que eso, que le quieras invertir mucho tiempo a estar subiendo de nivel, o sea, digamos que quieras llevártela leve, no quieras algo rápido, creo que es una muy buena opción, siempre un Final. Y tiene, no tiene un sistema de difícil, fácil y eso. Tiene una sola dificultad y es como puedas pasarlo. Si tienes la paciencia, te lo vas a pasar genial. Sí, creo que sí. Va que va. Ok, entonces cambio. Entonces, ahorita vamos a hablar de Last of Us, un poquito de lo que el joven Einer le hubiera gustado. Y bueno, compositor principal del juego es Gustavo Santaolalla. El soundtrack de Last of Us, que bueno, recordar que este juego es del 2013. Desarrollado por Naughty Dog. Naughty Dog es muy bueno, es el que también desarrolló Crash Bandicoot. Ajá. Bueno, Crash, que era, para los que no sepan, Crash es como el Mario pero de Sony, o sea, del PlayStation. Los Uncharted también son de Naughty Dog. Sí. Buenísimo. Joyas, sobre todo los primeros. Bueno, entonces, Last of Us fue desarrollado por Naughty Dog, publicado por Sony, fue compuesto por Gustavo Santaolalla, toda la música. Y bueno, él es un músico argentino, ganador de 2 premios Oscar. Vean el nivel de que le metieron a la música. Y curiosamente, él salió en el primer capítulo de la serie de HBO de The Last of Us. No sabía. Y bueno, obviamente esta fue la primera vez que trabajó él para un videojuego como tal, ¿va? Estilo musical, Santaolalla creó una banda sonora minimalista, melancólica y atmosférica, utilizando principalmente instrumentos acústicos como guitarra acústica de cuerdas de nylon. Bueno, es importante decir eso porque sí suena como más latinón, más español, ¿no? La guitarra de... se nota que él es argentino. Sí, y aparte la cuerda de nylon y la de acero te dan tonos muy distintos. Y él sabe aprovechar muy bien el tipo de sonido que da la de nylon para ponerlo tan nostálgico. Es que justo creo que, por ejemplo, la guitarra de cuerdas de metal, siento que está muy bien para country, para metal, ¿no? Cosas de ese estilo. La de nylon es muy latina, y por lo mismo puede ser muy sentimental, al menos es lo que yo pienso, ¿no? Personalmente. Ya ustedes decidan. Y no manches, yo creo que para tocar a ese nivel una guitarra o un tipo de instrumento que sea con cuerdas de nylon y que suene limpio, necesitas una habilidad muy, muy cabrón. Sí. Bueno, aquí también menciona que utilizó un ronroco, que es un instrumento andino característico de su estilo. Sí, pues obviamente si viene de Argentina, usó también cosas que él sabe que puede utilizar maximizando esa parte del sentimiento, ¿no? Y bueno, también utilizó percusiones suaves y efectos sonoros ambientales. Si han jugado Last of Us, se dan cuenta que es un survival horror. Es un survival horror como juego. Y hablando de la música, es como una música, digamos que tranquila, en el sentido de que no van a escuchar guitarras eléctricas, o sea, como cuando platicamos de Príncipe de Persia, que pues ahí es la distorsión y... O como en The Witcher, que también
muy Sí, no, y es más, bueno, eso es más como... árabe muy agresivo. Pero aquí es más, digamos, tranquila y a la vez un poquito tensa cuando estás en los momentos clave del juego, cuando tienes que sobrevivir, ¿no? Sí. Y bueno, pues lo que decíamos, la música no busca ser grandiosa ni cinematográfica al estilo Hollywood como tal, sino busca transmitir emoción, tensión y humanidad. Eso sí, creo que hablar de Last of Us, más que hablar de, bueno, lo platicamos con el joven Aini, solamente Last of Us, para hacer un breve resumen, habla acerca de un hongo, no me acuerdo cómo se llama el hongo. Cordyceps. Ese dato, Cordyceps. Lo traía el joven Aini. Justamente es un... O sea, se basaron en un hongo real que literal lo que hace es tomar al host que invade como sí, como un parásito y lo domina mentalmente, por así decirlo. Entonces ya hace lo que el hongo quiere. Sí, dato curioso que hace poquito entre las teorías de The Last of Us vi. Perdón, lo que hace el hongo con los insectos es que toma el cuerpo, pero no lo mata, mantiene al host vivo todo el tiempo. El insecto todo el tiempo está consciente, pero no puede moverse. Nada más está como en una prisión. Sí, y sabiendo ese dato, los humanos que son invadidos por este hongo, todos están conscientes. Y si te das cuenta, en todo, cuando te encuentras a todos los clickers, por ejemplo, solitos, se escuchan lamentos, porque están conscientes de que están haciendo, pero no pueden hacer nada al respecto. Entonces todo el tiempo están sufriendo las personas. No, está muy... De repente se puso muy Silent Hill el pedo. Cuando escuché esa teoría dije, no mames, pues tiene sentido, porque desde el principio dicen que en la serie te explican qué hace el hongo. Dicen, el hongo mantiene todo el tiempo vivo al host. Nunca lo mata para evitar que el cuerpo se deteriore, para que todo eso. Entonces, sí, porque si lo mata, se muere y ya no puede morir. Sí, tiene que morir. Lo mantiene alimentado, lo mantiene bien, lo suficiente para que siga vivo y consciente. No, está muy filosófico, está muy... Sí, y te da una perspectiva nueva de cuando vuelvas a jugar, de qué están haciendo los clickers, ¿no? Y bueno, en general todos los zombies. Sí, nomás, qué loco, eso no me lo sabía, pero está muy bueno el dato. Sí, y bueno, también lo que siento es que cuando hablas de Last of Us, es hablar... O sea, sí, está el tema de los zombies y eso, ¿no? O sea, como la parte como survival horror del juego. El juego en sí no es como tal de... No es como un Resident Evil que la historia se basa en literal cómo acabar el virus, ¿no? Aquí es más el pex social, lo que pasaría filosóficamente en un mundo así, las decisiones que se tendrían que tomar, cómo se volvería la gente. Eso se pone más intenso, es lo que creo que me llama más de Last of Us. En comparación entre The Walking Dead y The Last of Us, ¿qué mundo está más cruel? No sé. Bueno, yo creo que es muy similar, ¿no? O sea, creo que ahí... no me acuerdo qué fue primero, si Walking Dead o Last of Us. Ahí creo que Walking Dead sí hizo justamente el switch de... No vamos a hablar acerca de, justo como Resident Evil, de una historia acerca de cómo todos combaten al virus y encontrar la cura, sino más bien vamos a centrarnos en si pasara esto, ¿qué pasaría en la sociedad? ¿Y cómo cambiaría? Sí, ¿quiénes sobrevivirían? Los grupos que se harían. Lo que tendrías que hacer para sobrevivir, que se pone muy moral y muy filosófico el tema, ¿no? Porque tendrías que tomar decisiones fuertes, de repente matar a alguien que pues se quiere aprovechar de ti, o cómo te buscarías defender si es que tiene mucho poder, cosas así. Bueno, jueguenlo. Si no lo han jugado es una joya y yo creo que no me dejarán mentir, los que lo han jugado saben que es una joya, no solo por el tema de los zombies, toda la emoción que va detrás, ¿no? Y justamente regresando a la música, pues es de lo que trata la música del juego. También busca aquí lo que tengo en mis apuntes acerca de la narrativa. El soundtrack humaniza a los personajes, tiene un ambiente más emocional,
y hace que te metas en el juego. Y sí, parece película, la neta, si tú lo juegas, parece película. Sí. Es de los juegos que yo sentía que necesitaba jugarlo un cachito de todos los días. Si no, era como faltar a mi serie sí. de todo, o sea, preferida, ¿no? Simplemente no sientes, quieres saber qué sigue. Sí te mete mucho. Te amarra completamente la historia. Y bueno, hablando un poquito de la crítica, cómo hablaban acerca de Last of Us, pues fue muy aclamado, ¿no? El soundtrack y aparte el juego. Se le reconoció como una de las mejores bandas sonoras de los videojuegos por el carácter distintivo, ¿no? Justo le dio el toque de la guitarrita. Aparte, no sé, ese dato no lo tengo, pero ¿no sientes que también, tal vez por la música, hicieron que Joel tocara la guitarra? Sí, aprovecharon ese feeling, ¿no? Ese feeling porque también es el vínculo que hace con Ellie, porque le enseñan a tocar la guitarra. Y después Ellie, el único recuerdo que tiene de Joel es la guitarra. Y es justo, si no mal recuerdo, es una guitarra de cuerdas de nylon, acústica, ¿no? Aprovechando, yo creo que sintieras que el soundtrack era un soundtrack muy, muy íntimo del personaje, ¿no? Pero bueno. Y bueno, hablando de los premios generales del juego, BAFTA Games Awards en el 2014 le dio un premio a la mejor música original. Hay otro que es el DICE Awards 2014 por la Academy of Interactive Arts and Sciences. Le dieron el logro destacado en composición musical. Spike Video Game Awards 2013, VGX, para los que estén más familiarizados con el tema gamer. Aunque el juego ganó múltiples premios, la música fue nominada, pero en este caso para ellos, para VGX, no ganó. Y Game Audio Network Guild, Gang, también le dio un premio a la mejor banda sonora original, mejor música en videojuegos y mejor tema principal, o sea, en general. Pues creo que... Muy bien merecidos, de verdad. Sí, la verdad, o sea, por ejemplo, aquí ponen como el tema principal como una de las joyas más grandes que tiene Last of Us, ¿no? O sea, fuera parte del videojuego, sí. ¿no? Que creo que es una chulada y la historia es una chulada. Sí. O sea, porque también hay, justo, son de los videojuegos que, por ejemplo, ahorita creo que vamos a hablar de puro videojuego que creo que es una obra de arte, en el sentido de que no solo es la historia, no solo es la jugabilidad, o sea, te mantiene entretenido, son divertidos de jugar, son inmersivos con la historia, y aparte que te den ese extra de la música, es cuando de repente sientes que el videojuego es una obra de arte. Sí, y en The Last of Us, sí le puedes subir a la dificultad, y si ya lo pasaste varias veces, te agarras una habilidad. Es una experiencia nueva. Sí. No te aburres. Y justo también lo que recordaba de cuando jugué Last of Us por primera vez. Bueno, tú me conoces de hace muchos años. Tú sabes que me gusta mucho Resident Evil. Para mí, así como para ti fue el Final Fantasy VIII en el 90 y tantos, con el PlayStation y todo este boom de los videojuegos así, para mí fue el Resident. Sí, y para mí me marcó el Resident 2, fue de mis mayores traumas. De chiquito me sentía muy como ansioso, presionado, o sea, como que no podía jugar más de 15 minutos el Resident porque me causaba mucha ansiedad, mucho estrés. Obviamente con los años lo pasé, ahí me acuerdo que mis primos mayores hicieron un gran rol porque ellos jugaban, o sea, nos turnábamos para jugar y pues obviamente ellos cuando veían que yo me estresaba mucho, estaba muy chiquito, pues tomaban el control y seguían, ¿no? Cuando ya lo llegamos a pasar, pues fue una experiencia súper cool para mí. Y cuando llegué a Last of Us, justo por el tema del survival horror, volver a tener que gestionar recursos, volver a tener que sentir ese feeling que te da el Resident, ¿no? De sus mejores épocas, para mí fue una joya. Sí. Le añades la historia y ¡puf! Sí, y me más voló. Que ya era algo que no conocía. Sí, era algo nuevo. Bueno, muy bonito y una joya de jugabilidad que también lo llevó a otro nivel. Sí. La neta, al menos para mí. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, a mí también me parece una joya del survival horror. Y si estuviera aquí el joven Enar, diría que es el mejor juego que ha jugado en su vida.
No, ya tuvimos esa plática con él. A él, o sea, él, para que, contexto, él no juega tantos videojuegos. Sí le gusta jugar algunos, pero no es como tú y yo, ¿no? Para quien nos conoce. El hecho de que él haya esperado a la preventa de Last of Us 2 y hasta hay historias cuando salió el juego de cómo él había recibido el juego ya por Amazon y no sé qué, me quedó claro que para él es un hito en la historia de los videojuegos Last of Us. Sí, es muy bueno, todo es muy bueno, todo. La música, la historia, el desarrollo del mundo, todo. Y datos curiosos del videojuego y de Santa Olaya. Santa Olaya no sabía que nada de videojuegos, ¿eh? Cuando Naughty Dog lo contactó, Gustavo Santaolalla nunca había jugado ningún videojuego en su vida. Le sorprendió que quisieran música tan emocional para un juego. Y su primera reacción fue, ¿un videojuego? ¿Yo? ¿Están seguros? 2. Grabó con instrumentos rotos y desafinados. Para lograr un tono emocional y crudo del juego, Santaolalla usó guitarras viejas, desafinadas, incluso rotas, porque creía que reflejaban la fragilidad del mundo posapocalíptico. Y él decía, el mundo está roto, la música también debe estar un poquito. Qué buena por ver. Bueno, el ronronco se volvió estrella. No lo distingo yo, tal vez porque no he escuchado mucho ese instrumento como tal, no me viene a la cabeza, pero bueno, aquí dice que es un instrumento típico de altiplano andino, bueno, por la zona, solamente es en Argentina, todo eso, y bueno, se convirtió en la firma sonora del juego. Muchos fans buscaron qué instrumento es ese, por 2, no tengo idea. Va, y si no, pues ponemos una imagencita aquí de cómo se para tenerlo aquí. Va. Ronronco. Y se volvió tan popular que las ventas del ronronco aumentaron. Ya llegaremos a otro temita de otro videojuego, del Legend of Zelda, que también aumentó. Es con el que sale en el video tocando. Ok, o sea, sí es como una guitarra, ¿no? Es como un ukulele. Ok. Porque es chiquito. Sí, es chiquito. Oh, pero sí, es instrumentitos de cuerdas, ¿no? Ok, y fue tan efectivo que muchos jugadores lloraron con solo el tema. O sea, el tema, hablando del tema principal, es tan íntimo, melancólico, que los jugadores dijeron que ya estaban emocionalmente devastados antes de empezar el juego completo, solo con escuchar los primeros acordes. Sí está muy melancólico, ¿eh? Sí, está muy bueno. La neta, el tema, vamos a dejar aquí un cachito de todos. Y la neta es una joya. Sí. Y bueno, el último dato curioso que tengo es, usaron la música para evitar spoilers. ¿Ok? Durante entrevistas y eventos promocionales, Gustavo tocaba en vivo el tema principal para mantener distraído al público mientras se cargaban demos secretos del juego, como una forma de disimular spoilers o detalles técnicos. ¿Ok? Pues lo usaron como diversión. No, tal vez no estaban listos con el juego todavía, con la jugabilidad, pero como tal vez ya estaba la música. Digo, si ya tienes a alguien que ganó 2 Oscars por música, sí lo puedes explotar en eso. No, vamos a buscarlos. Igual, si no pongo aquí a qué se le atribuyeron, para no perder mucho tiempo ahorita buscando, pero interesante, ganó 2 Oscars. Eso está... Sí te lleva a otro nivel, ¿eh? Al menos en temas de soundtrack. Sí te da mucho reconocimiento, talento como compositor. Bueno, ya algún día hablamos de Hans Zimmer y lo de Interstellar. Hay músicos que no necesitan ser bandas o sacar canciones populares que se escuchen en la radio. Hay muchos músicos que se dedican al tema de soundtracks. Él hizo la música ganó el Oscar por la película de Babel y por Secreto en la Montaña, mi película favorita. No, la tuya. La tuya. Secreto en la casa de Chi. Mira, Brokeback Mountain, entonces sí, de 2007 y 2006. ¿La otra cuál era? Babel. Esa me acuerdo que me gustó. Sí, estaba medio loca. El Grammy por La vida es un rático. Ok, hay que buscar. Una bueno, pero al menos 2 Oscars pues son 2
Dos películas Sí. que son conocidas. Una en 2006. Una muy controversial. 2006 y 2007 se fue rifado en el Oscar. Está cañón, Y que lo hayan usado para un juego y la neta le quedó una chulada. Sí, Se nota. sí, lástima que no dan Oscars para música en videojuegos, pero también es una categoría muy distinta. Bueno, varios le dieron el premio al Last of Us. Obviamente no tiene el peso que tiene, por ejemplo, un Oscar, pero... También es otro detalle. Para mí los Oscars son un concurso de popularidad realmente completamente fuera de tema. Muy pocos ven las películas por las que están votando. Sí, no eso es... métrica muy buena. Sí, es controversial, es como Rolling Stone. Sí. ¿no? Es como Rolling Stone. Sí, pero bueno. Pero bueno, ya. De ahí entonces pasamos a Mega Man X. Una joya del Super Nintendo. Los años 90. Sí, a ver, voy a ir primero por algunas canciones, 5 temas, y de ahí voy a explicar un poquito el lore de Mega Man X. No es muy grande, pero sí es algo profundo. Ok. Bueno. Voy a empezar con el tema del intro. Se supone que el intro, bueno, estaban discutiendo si el menú iba a ser silencioso completamente como lo hicieron en muchos juegos en esa época. Ok. Si me ayudas a checar de qué año es Mega Man X, porque no me acuerdo. Originalmente iba a ser silencio, pero el equipo insistió en una canción que transmitiera rebeldía y acción. El resultado fue un riff de guitarra que se volvió legendario, porque dura unos cuantos segundos y se repite y se repite. Pero está tan bien hecho, la distorsión tan bien hecha. Bueno, y ahí es lo mismo de lo que platicamos hace rato con Final Fantasy. Necesitaban archivos de música muy cortitos y que se estuvieran repitiendo justamente para optimizar espacio. No podían poner exactamente el instrumento, algo que pudieras samplear en un MIDI. Sí, era muy, muy limitado el tema del espacio del cartucho, ¿no? Uh-huh. Okay. De ahí nos vamos con Storm Eagle Stage. Tiene influencia de Van Halen. Okay. El guitarrista Setsu Yamamoto, muy japonés el nombre, Yamamoto. Sí. Yo creo que es como un González. Un Pérez. Un Pérez, sí. Martínez Hernández. Martínez Hernández. Un Martínez cualquiera en Japón es un Yamamoto. Admitió que se inspiró en el rock de los 80s, especialmente en Eddie Van Halen, para crear el solo de esta canción. Te voy a volver a mandar el link del Midley que encontré de un chavo que hace todas las canciones de Mega Man X. Dura como 7 minutos el Midley, pero toca todas las canciones. En guitarra eléctrica. Okay. Suenan muy bien, toca muy padre el chavo. Y ahí pueden escuchar todas estas que les voy a mencionar. Va. Pero esa de Storm Eagle, joya. Sí, se escucha mucho la influencia de Van Halen. Bueno, lo que me pediste hace rato, el primer videojuego Mega Man X, 1993. Mira, no sabía. El último videojuego fue Mega Man X8 en el 2004. Sí. Ahí empezó la decadencia de los Mega Man X. Bueno, jugué, si no me recuerdo, el 7 todavía era muy bueno. Sí, por eso. Después del 8 ya no volvieron a sacar uno decente. Sí. Bueno, es que creo que empezaron a inventar cosas que no tenían por qué. Sí, bien. Creo que ya estaba muy... ahí creo que debían haber explotado un poquito lo que le pasó al Castlevania. Ajá. Ya habían hecho todo un lore acerca, por ejemplo, ¿cuál era el Castlevania? Creo que ese es el Symphony of the Night. Donde justamente ya se quedó como un icono de los videojuegos el estilo de jugabilidad de eso. Yo creo que Mega Man ya lo tenía, ya lo había metido duro, o sea, porque es el punto de las plataformas, pero ya lo llevaba tipo, yo siento como, obviamente no igual, porque Cuphead, o ¿cómo se llama? El primero es Rockman. No, pero el nuevo, el de las tazas. Cuphead. Justo, pudo haber sido el Cuphead a grandes rasgos, pero lo dejaron. Sí. ¿No? ¿Quién sabe? Pues la cagan. De ahí nos vamos con Spark Mandrill Stage, que es el chango robot. Está bueno. Si cambio de estilo, si pierdes la armadura. Se me hace muy interesante cómo, a pesar de las limitaciones que tenía esta consola, podían hacer este cambio de ritmo de canción según portaras la armadura o no. Porque si X, el nombre de Mega Man X es X,
No, y lo que platicamos alguna vez, o sea, está Mega Man, Rockman, que es el primero, y este es X. y son diferentes, ¿eh? No son Sí. el mismo personaje. No, son diferentes. Rockman es Mega Man, el primerito, el niño, es un robot que está hecho, bueno, supongo para combatir el mal, ¿no? Sí, lo voy a mencionar un poquito más adelante cuáles de las diferencias principales entre Rockman y X. Siguiendo con el chango mecánico. Uh-huh. Si pierde la armadura durante el nivel, se torna un poquito más oscuro, más lento y más oscuro el tema, porque se vuelve mucho más difícil. ¿Ah, sí? Sí, porque ya con menos balazos, menos golpes, lo matas. Te mueres. Ok. Entonces, durante el juego, mientras la llevas, todo, pero pierdes la armadura y se torna más lento y más oscura la música. Ah, mira, está interesante ese dato. Está muy interesante. Sí. Y no sé cómo lo habrán hecho para que en esa época el juego diera esa switch en cuanto... Porque es la única canción del juego que hace ese cambio. Ah, qué loco. Está chido. De ahí vamos con Boomer Kuwanger Stage. Usa samples de saxofón, aunque suena como saxofón real, en realidad es un sintetizador ajustado para imitar el instrumento por las limitaciones del SNES. Ok, va. Aún así la canción está muy buena. Va. De ahí nos vamos con mi última favorita, que es Sigma Stage 1. Fue compuesta en una sola noche. El compositor Yuki Iwai dijo que la creó bajo presión, imaginando un último combate desesperado. Tranqui. El resultado parte de lo mismo. El resultado fue una de las melodías más intensas de la saga. No mames, qué loco. Lo que platicábamos la vez pasada es que seguramente la creó el último día para entregarla. Por eso sí, súper inspirado. Me acuerdo que creo que el joven Einar se burló mucho de eso. Pero sí, la neta, pues que ¿no? Sí suena muy forzado ese comentario. Sí fue a propósito. No. A ver, ahora sí, datos curiosos de Mega Man X. X fue creado por el Dr. Light como un nuevo tipo de robot con libre albedrío. A diferencia de Mega Man Rockman, que seguía las 3 leyes de la robótica, que es precisamente lo que estabas mencionando. Bueno, según yo son las 3 leyes de la robótica de Asimov, sí, que es de lo de Yo Robot y bueno, vean la película y si no, sepan que esa película se basa en un libro que justamente da las 3 leyes de la robótica en que en teoría un robot se tendría que guiar para no afectar la vida humana, ¿no? Sí, y Rockman estaba basado en esas 3 leyes y X fue creado con libre albedrío. Ok, eso está chido. Sí. Luego, o sea, quiere decir que Mega Man X podría haber vuelto malo. Eso hubiera sido un buen twist, ¿eh? Eso hubiera sido un buen twist. Y de ahí Zero, uno de los personajes más metaleros del mundo. Sí. Fue creado por el Dr. Willy, el villano de Mega Man clásico. Pero su diseño fue modificado por Capcom para que no se notara la conexión inicialmente. Ok. No más de los... O sea, la neta, no sé por qué. Es como el Vegeta de Dragon Ball. Y a mí me gustaba mucho, o sea, llegó un punto donde a mí me hubiera gustado usar más a Zero que a X. Sí. El diseño se me hizo muy cool, con la melena güera. Sí, el látigo. Bueno, era como espada, látigo, ¿no? Lo podía usar en diferentes formas. Sí. No me acuerdo si también tenía cañón. Probablemente sí. Pero era una joya. Yo cada vez que veía ese güey decía, yo quise como ese. Yo soy Pido. La X en el casco de X es un diseño que representa la incógnita interna. ¿Puede un robot con libre albedrío ser bueno o malo? Estaría interesante. Hubiera sido un buen twist. Sí. No explotaron esa historia como podrían haberlo hecho. Sí, la pudieron haber metido mucho más lore. De hecho, en el Mega Man X hay una parte donde el casco de X se rompe y revela un diseño similar al del Mega Man clásico, pero también te da como que un pic de qué podría pasar si se vuelve malo por este mismo virus. Ah, mira, pero hasta el 5. Pero también hay un cómic de Mega Man X. Entonces, si ese cómic lo adaptaran como lo hicieron con
con Castlevania en Netflix. Estaría bien Una cool. historia padrísima que tendrían ahí. O sea, porque siento que sería medio un Ghost in the Shell, pero sí, un día vamos a hablar de esas, ¿eh? Un día vamos a hablar de esas. Pero la chica de Ghost in the Shell era de libre albedrío. Bueno, es que más bien ella no era robot. Ella es. Ahí son cyborgs. O sea, ahí lo que te dicen es. O sea, hay robots y hay humanos aumentados. Ajá. Y ella, a pesar de que ya era casi completamente robot, en teoría todavía el cerebro era humano. Entonces ella todavía era humana hasta cierto punto, como muy reconstruida. Qué buena película. La original. Sí. La de Scarlett Johansson no me gustó. A mí me gustó que respetaban muchas cosas, aún así creo que la primera es mucho más filosófica y mucho más pegadora. Opinión controversial, no se me hace muy buena actriz, solamente no, solo la usaron. Solo la usaron para igual que Gal Gadot. Está bien. Otro dato curioso, los desarrolladores debatían si Zero sería el personaje principal, pero al final dejaron como rival aliado para darle más profundidad. Porque en el... Sí, es Vegeta. Sí. ¿No? Sí, claramente. Y es justo esa relación como Vegeta, amor-odio, de que cuando se pone muy, muy perro el asunto, se unen, pero realmente son... O sea, traen sus piques, ¿no? Sí. Está chido. Y ahí el último dato que tengo, en Mega Man X3, Zero es jugable por primera vez, pero si se muere, ya no revive, a menos que compres chips. En serio, no más intenso. Si te cambia la historia. Mira, solo pasé el 1. Tiene unos añitos que lo volví a jugar. No recordaba que estuviera tan difícil, pero bueno, sí lo pasé en su momento. Me gustaba mucho. El 3 ya no lo tuve, o más bien, no era mi Super Nintendo. Yo lo ocupaba prestado de un primo y rentaba los cartuchos. Nunca pude jugar el 3. Se me hacía que, por lo mismo de Zero, sí sabía que se podía llegar a jugar. Siempre lo quise jugar, pero nunca lo tuve. Bueno, tengo dos datos más. Va. El Dash de X fue la primera vez que se implementó esa tecnología para que el personaje tuviera ese avance. Ok. Estaba loco. Estaba muy cool. Porque con Rockman solo se podía caminar. ¿Solo podía qué? Caminar y saltar. Ok. Y por último, Zero iba a morir en el X1. Nomás. Pero los fans lo amaron tanto que Capcom lo revivió. Sí, no podías matar al Vegeta. Sí. Es malo un rato, le puedes poner la M. Sí, pero nomás para volverse malo un ratito. Déjame regresar. Sí, pero no lo puedes matar. No, aunque bueno que sí lo decidieron revivir. Creo que es uno de los íconos en general de la historia de Mega Man. Zero es una joya. Una joyita. Va. Sí. Y ya con eso termino X. Ok, entonces con eso terminamos Mega Man X y pasamos al último de los temas. Última pregunta. No, que yo recuerde, no hay una historia de un robot con libre albedrío como X. Creo que para la época estaba muy interesante la postulación filosófica. Te digo, lo hubieran explotado más. Sí, o sea, en la película de Yo Robot sí te lo ponen más o menos del robot que no sigue las 3 leyes y todo eso. Pero el robot estaba guiado a ser bueno y a cuidar a su... Pero no era realmente un robot con libre albedrío como X. O justamente tal vez podrían haber explotado el tema de si el fin justifica los medios. Ajá, también. Porque X estuvo, por el cómic, estuvo guardado y siendo experimentado en él durante 30 años antes de que lo activaran. Okay. Sí. Hubiera estado muy loco. Hubiera estado muy como... Ahorita me vino a la mente lo de los Animatrix. También otra joya. Un día vamos a hablar de ese tipo de películas como Ghost in the Shell, como Animatrix, donde justamente el tema filosófico de los robots está muy cañón. Y tiene una joya de soundtracks. Pero bueno, va. Para el próximo, música en películas o anime. Sí, vamos a ver. Va, me late ese temita.
Y bueno, pues ya el último tema que traemos el día de hoy es la música de un juego icónico como lo fue el Ocarina of Time, The Legend of Zelda. Una joya de videojuego, ese creo que sí cambió. Bueno, o sea, estamos hablando de muchos que tuvieron un pegue muy cañón, pero yo creo que es, no sé, si llega a un top 5 de Así los como- mejores videojuegos de la historia. Así como te pasó a ti con el Resident Evil, de la ansiedad por jugarlo. La primera vez que yo jugué Zelda, el Ok. Ocarina of Time, no podía pasar mucho tiempo jugando, pues me ponía muy... La musiquita ¿Te con estresaba? las esculturas, con los templos, no, me pasaba mal. Pero me forzaba y después ya, hasta que lo pasé ya algunos años después. A mí lo que me pasó es que justo lo conocí muy chavo. O sea, tenía, ¿qué? Como 10 o 9 años. Ajá. Como 9 yo creo cuando salió. Y el problema que a mí me pasó es que creo que yo no era lo suficientemente maduro Ujú. para pues, pasar el juego, ¿no? Sí, me pasó lo mismo. O sea, estaba muy chiquito y justamente tal vez te daba ansias que no podía, no te daba todavía tu cerebrito para, Sí, para pasarlo. ¿Qué hacía? ¿Qué tenías que Aunque hacer? todos en Cacarico te estaban diciendo qué hacer, decías, Bueno. pero ¿cómo lo hago? Y esa es otra, también creo que Mi cerebrito tiernito todavía no tenía esa capacidad. bueno, y nos tocó una época donde los videojuegos eran en otro idioma. Sí. Ahorita ya los puedes poner en español. Sí, bueno, fíjate que me tocó cuando nosotros vivíamos en Alemania y lo jugué en alemán. Entonces no hubo tanta esa barrera de idioma. No, a mí sí me costó un chorro, o sea, porque justamente creo que gracias a los videojuegos fue que como realmente aprendí inglés, porque justo, o sea, te lo ponen en un idioma que no sabes hacer nada. ¿Recuerdas? Los personajes, o sea, como que vas entendiendo Sí, la sí, historia sí. porque pues pasan Sí, es muy visual. ¿Te acuerdas cuando pasamos el Parasite en japonés? en japonés, güey, ¿no? Ok, es tirar. Tirábamos items que no sabíamos que Tienen importantes necesitábamos o o no. no, güey. Ok, ya vimos que es tirar. No, man, Siguiente. es una experiencia muy loca. Pero justo era, digamos, luchar un niño tan chiquito con el Sí. tema de los idiomas. Sí, más la Y- música. O sea, y Las no era un temas, juego las que estuviera diseñado, yo siento, como tal, para que un niño de esa edad lo pasara. No. Era para más grandes. Sí, yo creo que para 13 para arriba. Entonces, pues, obviamente, pues, un niño de esa edad pues, no iba a saber. Sí. Y justo, pues me tuve que esperar unos años. Y si te guardamos aquí. Y ya después, ya cuando lo vuelves a intentar y ya estás más maduro, pues ya es otro tema, ¿no? Ya Sí. lo pasas y lo disfruté como no tienes idea, es un juegazo. Ese juego me acuerdo que cuando la primera vez que lo retomé en el remake que hicieron para Game Boy, de los nuevos, no el Switch, antes. No me acuerdo que Wii. Que precisamente lo jugué estando contigo, que me prestaste tu Game Boy, que era el primer Game Boy. Sí. Que los primeros 3 templos me los aventé como en menos de 40 minutos. Sí, bueno, ese remake del Ocarina of muscular. Time, ese remake del Ocarina of Time es muy bueno. Sí. O sea, gráficamente es una joya. Te recuerda todo lo que viviste de niño, no más, es una joya. Si pueden jugarlo, jueguenlo. Y bueno, me voy a adentrar un poquito a la música. La música como elemento central del Ocarina of Time. Bueno, en Legend of Zelda Ocarina of Time, 1998, la música no solo acompaña la aventura, es parte esencial del gameplay. Pues obviamente te están diciendo desde el título que hay un instrumento, ¿no? Y pues obviamente el protagonista, Link, debe aprender a tocar la ocarina como un instrumento mágico que le permite ejecutar melodías con efectos especiales como cambiar el clima, manipular el tiempo o teletransportarse, ¿no? Principales aportes musicales del juego. Bueno, para empezar, el que lo hizo se llama Koji Kondo, es el compositor. No es hermano de Maricondo, la que da cosas. No creo, pero bueno. Porque sí me acomodo mis sentimientos ese juego. Bueno. Cabe decir que Koji Kondo es un compositor legendario, al menos para Nintendo, porque fue el compositor desde el primer Legend of Zelda. Y eso es también...
Digo, y de si no has años. escuchado el tema principal de Legend of Zelda, no has tenido infancia. No. Sin pex. Y bueno, justamente, Koji Kondo creó una banda sonora memorable y emocional, mezclando música ambiental con temas melódicos que se tocan con la ocarina. Ujú. Usó una combinación de sonidos orquestales, sintetizados y melodías modales que evocan culturas de diferentes partes del mundo, ¿no? Okay. Y sí se nota, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estás en Gerudo, la música es muy emblemática de ese lugar. Cuando estás en Kakariko, es muy de otra parte del mundo, ¿no? Se siente muy diferente. Sí se nota luego. Cuando estás en el bosque Kokiri, cuando estás con los Horas, ¿no? Sí, sientes mucho el cambio. Y bueno, parte de las canciones, aquí vamos a nombrar algunas. Zelda's Lullaby, ¿no? Fue emblemática. Ya hablaré un poquito más de eso al rato. Epona Song, que era para llamar al caballo, esa me gustaba mucho. La de Song of Storms, controla la lluvia, esa también está muy chida. Justo me estabas dando un dato muy padre. Esa al rato sacamos los datos curiosos de Ocarina of Time. Saria Song, ¿no? También es otra. Y bueno, se tocan con combinaciones de botones. Pues esto, para los que ya lo jugaron, ya saben cómo se toca. Que siempre lo que decíamos, me acuerdo la primera vez cuando me pasó lo de los micrófonos, es que justamente buscaban canciones, o bueno, más bien, no canciones, como partes de la canción o melodías muy sencillas para que te lo pudieras aprender. Y conforme ibas avanzando en el juego, ya iban subiendo en complejidad. Sí, y fíjate que no me había dado cuenta de eso hasta que lo mencionaste, que ya de grande las melodías son más complejas. Y es justo, ¿no? Para que sigas progresando en la madurez del personaje y de las canciones. Eso está muy, muy loco. Y bueno, obviamente aquí la ocarina es la herramienta principal de la narrativa. Link viaja entre su infancia y la adultez gracias al Templo del Tiempo. Y bueno, pues obviamente esto solo puedes desbloquear teniendo, bueno, vas juntando las diferentes como joyas para poder abrir el templo del tiempo, perdón, y clave, necesitas tener la ocarina del tiempo para poder tocar la canción del tiempo y que se abra el templo. Y que es el último regalo que te das la chiquita. Sí, correcto. Y bueno, la música ambiental e inmersión, cada región tiene su propia música, eso ya lo dijimos, y la música cambia dinámicamente según la hora del día y las acciones del jugador. Eso también lo platicamos esa vez. Solamente lo que quisieron hacer es que relacionaras la música con el lugar, no con el avance del juego, ¿no? A diferencia de muchos otros, ¿no? Sí. Por ejemplo, como Mega Man. Como Final Fantasy. Sí. Y la música de Ocarina of Time, como legado, se convirtió en un símbolo de la saga. Muchas de sus canciones se reinterpretaron en los juegos posteriores y es común encontrarlas en conciertos sinfónicos, en general como The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses. Pues también aquí en Puebla ha habido conciertos, se llaman como Candlelight, donde hacen estas interpretaciones en vivo de diferentes, tanto videojuegos como películas, como otras cosas. Bueno, no estoy seguro si son Candlelight o son otros muy distintos, pero que sí hacen toda la música de... Bueno, ya como que muchos músicos, o bueno, orquestas, justamente también como para hacer conciertos y poder seguir pagando las cuentas y seguir viviendo, pues adoptaron mucha parte de la cultura popular y meten eso. Los que no se fueron a la música banda y popular terminaron a los videojuegos. Es un mercado muy grande. Sí, creo que sí. Y bueno, premios y reconocimientos generales de Legend of Zelda Ocarina of Time. Game of the Year 1998. La Academy of Interactive Arts and Sciences le dio también un premio. Y GameSpot, IGN, Edge Magazine, entre muchos otros, pues también los premiaron como videojuego como tal, ¿no? Sí. El premio BAFTA ganó la categoría de mejor logro interactivo. Y el Guinness World Records también le dio un premio. Ha sido listado múltiples veces como el videojuego mejor valorado de la historia. Según promedios agregados como Metacritic 99 de 100. Esto obviamente es lo que dijimos. O sea, llega un punto en el que el videojuego es una obra de arte por todo.
por la historia, por la jugabilidad, por la música, por todo el diseño. Por cómo supo aprovechar las limitaciones del 64. Sí, también. O sea, porque son lo que recuerdo, muchas canciones muy emblemáticas, muy distintas, muy ricas. Y la neta es que el espacio del cartucho no era muy grande. Y bueno, premios relacionados con la música, Best Soundtrack, IGN 1998, GameSpot también, el IAS, el DICE Award, también nominado Outstanding Achievement in Sound and Music, ahí solo fue nominación. Y bueno, obviamente también le dieron reconocimientos a Koji Kondo como compositor. Su trabajo en Ocarina of Time fue clave para que en años siguientes recibiera premios honoríficos y se le considera uno de los compositores más influyentes de la historia de los videojuegos. Obviamente, si haces el Ocarina of Time, Sí, se vuelve duro. Y Rolling Stone Time Magazine y Nintendo Power lo incluyeron en las listas como mejor banda sonora de videojuegos de todos los tiempos. Bueno, ahí vamos a checar la lista, ¿no? Pero bueno, o sea, no sigue saliendo Rolling Stone. Estoy de acuerdo que haya sido un agregado en lo que anda con Rolling Stone. Y The Game Awards. Ese día el becario era gamer. Sí. Voy a buscar la lista, ¿eh? Para el siguiente que tengamos de los videojuegos, sí. Espero sacar la lista de los, no sé, supongo que ha de ser una típica de los 100 mejores soundtracks de los videojuegos de todos los tiempos, ¿no? Una cosa así, conociendo a Rolling Stone, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Basado en qué? En lo que me acabo de sacar de manga. En lo que jugué. En lo que me acuerdo, en lo que me dijo mi sobrino. Y bueno, datos curiosos. El primero, la Song of Storm, es un bucle temporal muy loco, ¿no? Lo que platicábamos. Ahí hace una paradoja, porque tú la aprendes de grande y se la enseñas de chico a organillero que está en el molino, ¿no? Pues no sé, pero eres un músico ahí que está ahí. Sí, parece. Justamente, pues ahí la pregunta es ¿quién la compuso? Sí, ¿quién la compuso? ¿Quién la compuso? ¿O ¿Quién él se la enseñó a quién? Porque él te la enseña a ti, pero tú se la enseñas a él de chiquito. Entonces, pues, bucle temporal, sí. ¿No? Segundo dato. Ultimacia estaría orgullosa de eso. ¿Quién? Ultimacia. Ah, la otra, la de Final Fantasy VIII, sí, yo creo que sí. La ocarina casi no se usa al inicio del juego, ¿no? Ajá. O sea, porque si llegas a un punto en el que realmente le empieza a explotar. Hasta que sales de por esto, cuando te la regala la Saria. Te que regala la primera ocarina. Es tu mejor amiga, pero después resulta que es un espíritu del bosque. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía esos conectes y no sabía? ¿Por qué me dejaste súper de chiquito si eras tan sage? Pues aquí el otro dato, pero creo que eso ya lo platicamos muchas veces. Solo lo voy a mencionar, ya lo hablamos mucho. Las canciones son súper cortas por razones técnicas. Sí, claro. ¿No? Dato 4, Koji Kondo compuso algunas canciones en menos de un día. Temas como Gerudo Valley o Lost Woods, Saria Song, salieron en sesiones muy rápidas, sin orquesta, solo con su teclado y sintetizadores. ¿Se entiende, no? Pues estaban muy cortitos. Sí, los samples. Y bueno, si ya eres un músico de esa talla, pues yo creo que no está tan... Los otros juegos sabes que... Lo puedes sacar rápido. Oye, tenemos... Esto. Felicidades, tenemos 64 bits. Para que compongas tus rolas. Ya metes rolas más grandes. Ya nada más tengo 3 segundos. Sí. La música cambia dinámicamente, pero a veces falla. La música del campo de Hyrule cambia según si hay enemigos cerca, si es día o noche. Pero en algunas versiones tempranas la transición fallaba y te quedabas con música alegre mientras te estaban atacando. Sí. Nunca me pasó, pero sí he visto videos donde está todo... ¿Sí? Y te están atacando. Esqueletos. Que también estaba muy fuerte el rumor de que si matabas a cierto número de esqueletos aparecía uno gigante. Ah, sí, pues nunca me pasó. A mí tampoco, yo creo que fue modeado. Puede ser. Y bueno, el sexto dato, Zelda's Lullaby se volvió una especie de himno no oficial de la franquicia. Sí, es muy emblemática. Su origen es curioso. Koji Kondo compuso la canción tranquila y maternal, pero Nintendo la usó en tantos contextos, llaves, secretos, realeza,
que hoy en día parece un tema sagrado para la franquicia de Legend of Zelda. Fácil y sencillo. Pues, ¿qué te parecen estos juegos de los que hemos platicado? Antes de eso, yo tengo una pregunta. Vas. ¿Tienes una canción favorita de Legend of Zelda? De las de Ocarina. De las de Ocarina. A mí me gustaba mucho la del Templo del Bosque. Se me hacía muy loca, güey. Sí, porque era justo, bueno, contexto si no lo han jugado, en las canciones viejas, más bien, cuando eres niño son muy sencillas, solo es de Ocarina. Cuando pasas a la transición de las canciones, ya cuando eres adulto, te las enseña Shake muchas de las veces, que es otro personaje del juego. No voy a spoilear, si no... Después spoiler. No lo digan, si no han jugado. Es muy bueno. Es muy buena la sorpresa, la neta. Sí, la bueno, él tiene un arpa. Entonces, esa justamente la transición. Tiene un arpa. La transición de la Ocarina con el arpa se me hizo joya. Sí. Y yo creo que es de las que más me gusta. Esa y la de la del Templo del Agua. Muy buena. Esas dos, yo me quedo con esas dos. ¿Tú? Mi favorita es la del Bolero del Fuego. Bolero Fire. Está muy cool. Se repiten ahí los patrones, pero está muy loco. Se me hace la más divertida también. Ok. Curiosamente, la del Templo del Tiempo, que debería ser como la central. No tanto. Me gusta más la del Templo de Bongo Bongo. Del fantasma. También se me hace muy tétrica todo esta temática está bien metalera. No manches. Y Zelda's Lullaby lo han puesto en tantos medleys que creo que sí es icónico. Sí. ¿No? Sí, lo usabas en tantos lugares, para abrir tantos cofres, para abrir tantas cosas, que se volvió muy emblemática. Si eso hubieran hecho con la del tiempo, hubiera pasado lo contrario. Digo, en Nintendo la regaste, o te gustó también más a ti la otra ronda, y por eso fue como, la del tiempo, yo creo que escóndela. Era muy bonita. Porque no creo que hayan dicho, sí, la que sea. No. Sino una que fuera más pegajosona, más épica. Aparte, refleja mucho la relación entre cómo se conocieron Zelda y Link, ¿no? Que creo que por eso también es como muy emocional, de que están hablando de que tienes que rescatar a la princesa, ¿no? De que está confiando en un niño random. Sí, con vestiduras verdes y un gorro verde. Se escabulló entre los que supone que están cuidando. Bueno, si lo logras, creo que pues sí, ya no confías en tu ejército o a los guardias, ya confías en el que lo logró. Pues sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Era su Ulises para su Renata. Para su Renata. Nunca la había visto así. No más, si hubieran puesto a Link más moreno, mira, joya. Como ¡Renata! No, porque los morenos son los malos. Ganondorf, el único moreno, es el malo. Me siento discriminado. Pero es la verdad. Sí. También algo curioso hablando de otro racismo. Tiene que haber que en el Wind Waker, spoiler, cuando es morena es pirata, cuando es blanca es la princesa. Sí, no, y se volaron. Pero bueno, datos curiosos que ha hecho Nintendo. Clasismo. No sé si sin querer pero es que para ellos es normal. Hay la cultura de racismo en Japón y no lo ocultan. No, y bueno, sí llegué a escuchar alguna vez, no me acuerdo quién me dijo, que dentro de la cultura japonesa, entre más blanco eres, sí eres más bonito, atractivo, general, o sea, como que lo ponen en un pedestal ese tipo de temas. Pues como en México. Bueno, es como en la historia de la humanidad, pero no voy a tocar de ese tema ahorita. Pero bueno, tu pregunta de cómo te marcaron alguno de estos juegos, cómo los viviste tú. Por ejemplo, los Final Fantasy, ¿cuál fue tu primero? ¿Jugaste alguno otro? Okay. ¿Cuál es el más viejo que jugaste? Mira, he jugado pocos, dados que hay como 15 o 16, no me acuerdo. Ya hay 17, creo. 16. Jugué el 7, el 8, el 9, le intenté un poquito al 10,
Y ya, obviamente también he jugado otro tipo de RPGs como Chrono Trigger, que se me hace una joya, como los Fire Emblem, esos también me gustan. O lo que decíamos de Lost Odyssey, se me hizo muy cool. Me gustan mucho, el tema de los turnos y la estrategia me llama mucho. Sí, qué lástima que lo dejaron de hacer porque las nuevas generaciones ya no aguantan ese ritmo de pelea. O sea, es que era mucho de pensar la estrategia. Obviamente era, digamos, aburrido en el que tenías que esperar tu turno, luego el otro y así. Era más como un juego de mesa, pero justo tal vez eso es lo que no me había dado cuenta, que me gustan mucho Dungeons and Dragons. Sí. Pero bueno. Sí, el primero que yo jugué fue el 8. Okay. De ahí jugué el 9, luego el 7. Y apenas me estoy en un trauma muy grande. Jugué el 3, el 4. Bueno, estoy pasando el 4. El 6. Okay. Y después del 6 voy a volver a pasar el 7. Y después Chrono Trigger de nuevo. El Chrono Trigger es una joya, si no lo juego es una joya. Pero, de estos 4 de los que hablamos, ¿cuál dirías que ha tenido el mayor impacto en ti? El 8, Final Fantasy 8. Porque Legend of Zelda, cuando lo empecé a jugar, no lo terminé. No te digo que no aguantaba jugarlo tanto. Pero Final Fantasy 8 sí era un poquito más amigable. Okay. Tardé mucho en pasarlo, estaba chavillo. Pero sí me envolvió un poquito más en la época. Ok. Hablando de mí, yo creo que, bueno, es que Ocarina es una joya en sí, pero justo creo que lo mismo que tú, como no lo pasé la primera vez que lo jugué, no me marcó tanto como, por ejemplo, lo que decía, lo de Resident, y creo que por lo mismo Last of Us, a mí ahorita de los que hablamos, lo relaciono mucho con Resident, entonces Vamos pega a hacer mucho. Un pequeño corte, tengo que ir al baño. Bueno, estamos platicando entonces de los juegos que nos marcaron, de estos 4, ¿no? Sí. Me estabas diciendo de Zelda, que no lo disfrutaste tanto como yo estaba diciendo. Exacto, justo por lo que fueron muchos años para pasarlo, que bueno, creo que al final como que murió ese hype. Sí considero que es muy bueno, y sí entiendo por qué es una historia, o sea, la neta es un juegazo. Sí. Pero emocionalmente, pues obviamente me marcó mucho más el Resident. Y por lo mismo te digo que lo ligo a Last of Us y me encantó esa sensación de ese volver a sentir esa emoción o esa angustia de cuando era chiquito, sí, ¿no? Sí. Entonces, para mí de esto, si me das a escoger, me quedo con Last of Us. ¿Con Last of Us? Bueno, Last of Us es muy bueno, sí. Pero creo que me genera más nostalgia el Final Fantasy VIII. Es que tal vez si hubiéramos hablado de Resident, yo estaría ahorita berreando por Resident Evil. Fíjate que yo no le tomé tanto precio a Resident Evil hasta que los jugué contigo, ya muchos años después. Y luego cuando se vieron los remakes, sí. Buenísimo. O sea, para mí los mejores de esos es el 1 y el 2. Es una joya. El 3 todavía, pero el viejito, el nuevo no lo he jugado, el remake no lo he jugado. Pero sé que, o sea, para mí el 1, el remake del 1, el 2, el original, y el 3, el original, son una joya de juego. De los Final Fantasy, fíjate que mi favorito siempre va a ser el 8, pero el sistema de combate del 10 es muy bueno. Es una joya. Sí. Bueno. Porque cambiaron totalmente el sistema de subir de nivel a un tipo de mapa donde tu forma de subir de nivel es por medio de unos cristales que vas obteniendo conforme vas matando enemigos. Okay. Vas aprendiendo nuevas habilidades. Tienes todo el mapa. Un lado es de cuerpo a cuerpo, otro es de magia, otro es de curación, y así se divide. Y tú decides hacia qué camino tomar. Los personajes ya están predestinados a un camino, pero puedes invadir los otros para que al final ya tengas todo el mapa con todos los jugadores. Te lleva un rato. Te lleva un rato. Te lleva el mismo rato que llegar a nivel 99 en cualquier otro Final Fantasy. Sí. Bueno, nada más para cerrar. Aquí creo que ya como sentí cómo fue el capítulo,
creo que no valía la pena hacer un Epic Battle o, bueno, un versus épico como la otra vez con el de Ray Charles, Ajá. porque creo que son tan diferentes, ni son Sí. de la misma época, ni son... Yo creo que lo más que podríamos hacer es quién es mejor compositor, Uematsu o el hermano de Manny Kondo. No, pues también el Santa Olaya. Santolaya, sí, pero no. Pero yo me refiero a que los dos tienen una carrera de videojuegos desde el principio. No sé, es que ahí yo diría empate. O sea, el Final Fantasy es una franquicia muy emblemática. Legend of Zelda también es una franquicia muy emblemática. Y los dos son íconos de esas franquicias. Sí. Entonces, yo diría, pues ahí va a depender mucho de gustos. Si me dices por historia, pues gana un poquito Legend en el sentido de que Zelda fue de los primeros juegos y pues le puedes añadir la característica de que Koji Kondo estuvo desde el principio, pero el joven Uematsu también estuvo desde el principio ahí. del Final Fantasy. Por eso. Y aparte tiene su banda emblemática de los Black Mage, con los que da conciertos de sus propias creaciones de los Final Fantasy. Pues te digo, pues está muy pegado. Está muy, o sea, está muy yo creo que es más bien mucho de que te guste, que no. Obviamente siento que Legend of Zelda es como más encaminado a un mercado joven, o sea, de niños. Y Final Fantasy son más maduros. Entonces, bueno. Fíjate que sí puede ser. Obviamente creo que, por ejemplo, hay tributos de las dos, o sea, en el sentido de soundtracks de Final Fantasy y de Legend of Zelda, actualmente por muchas orquestas, por muchos tipos de músicos. Entonces te diría que está complicado. Yo lo pondré en empate. ¿Tú? También, fíjate que el maricondo hombre se me hace que compuso algo tan legendario que con una sola canción se define toda una generación. Sí. Y toda la consola en general, todo Nintendo. O sea, es de los pilares de Nintendo. Tú me preguntas, ¿es pilar de Nintendo? Mario Bros. Sí. Y Legend of Zelda. Pero se me hace más creativo Uematsu. Puede ser que le metió, o sea, bueno, es que también los Final, creo que justamente como la historia cambia tanto de Final a Final, tienes que cambiar todo el contexto. Sí, aunque, fíjate, los Zelda siempre son de la Trifuerza. Siempre son de Ganon, la princesa Link, salvando a la princesa y siempre peleando contra Ganon. Sí, y ahorita que estoy en mi megatroma con los Final Fantasy viejitos, los primeros todos giran alrededor de los cristales de fuego, tierra, agua y viento. ¿Cuándo sentiste que fue el cambio? Hasta el... ¿7? 7, sí. Antes de ese, todos... Seguían como la línea. Como que era la misma base, pero sí, la historia de los personajes era distinta, que eso era lo padre. Pero la base era la misma. Entonces no está tan alejado ahí de... Bueno, pregunta, ¿qué te gusta más? ¿Que sigan una misma línea tipo los primeros o Legend of Zelda? ¿O que le cambien completamente el tono? Me gusta que le cambien. Sí, yo creo que también. O sea, ya maduren por la madurez total, por la edad. Y en eso tienes toda la razón de que Zelda es un poquito más juvenil y los Final Fantasy son un poquito más maduros, porque igual yo no me metí tanto en los Final Fantasy hasta que ya estaba más grande. No diría maduro porque... es relativo. Eso es subjetivo. Sí, la madurez no existe, son los papás. Dicen por ahí que ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un niño? El costo del juguete. Sí, correcto. Es correcto. Pero bueno, pues este fue el capítulo de música en los videojuegos, parte 2. Uh-huh. Vamos a dejar los links de los diferentes las canciones que ocupamos, ¿no? Vamos a la lista de Spotify, síganos en redes sociales, Facebook, bueno, todavía no hemos recuperado el de Facebook, pero sí YouTube. Vamos a ver Instagram, vi que ya tenemos Instagram. Vamos a regresar a Spotify. Las listas que de por sí publico, ¿no? Bueno, son con mi perfil, no son con el perfil de Rock and Roll, pero pues también ahí vamos a ir subiendo también, con el paso del tiempo también ya otra vez los capítulos, ¿sale? Entonces, pásenle chido.
Esto es Rock and Roll.